Ser Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya sabemos que los momentos convulsos o de gran impacto emocional son el marco más favorable para que proliferen y se propague la desinformación y las noticias falsas. Matías Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Iñaki de la Torre, hola. Hola, buenas tardes, Marta. Soy Jim, buenas tardes. Hola, muy buenas. Os propongo empezar hablando de esto, de fake news, con nuestro bulólogo oficial que está en Radio Barcelona. Marc Amorós, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Marc, está siendo una semana trágica por los incendios en nuestro país y hay quien está intoxicando en redes sociales e incluso en medios de comunicación con este tema, ¿verdad? Pues claro, al final cualquier tema que genere gran, digamos, impacto mediático y atraiga gran conversación social, pues es pasto de fake news, ¿no? Esta semana corren dos que se están viralizando mucho. Una afirma que hay helicópteros lanzando fuego para provocar incendios forestales. Es una noticia que corre en forma de vídeo. En el vídeo se ve un helicóptero que parece que lance fuego, pero bueno, esto forma parte de una técnica de prevención llamada Helitorch, que ahora hablaremos de ella si queréis. La noticia se difunde con el titular que afirma que los incendios son provocados para impulsar la Agenda 2030, que es una agenda para impulsar una serie de medidas para controlar el impacto del cambio climático. El vídeo es antiguo y fue publicado en Facebook en agosto del 2018, coincidiendo con los incendios del Amazonas, y es una desinformación que ya corrió entonces y se desmintió también en el 2019 porque se acusó al gobierno brasileño de Bolsonaro de provocar los incendios en la Amazonia. Y además también hay noticias relacionadas con la ola de calor. Sí, la ola de calor que tenemos o que estamos sufriendo en España, pues también es otra de las noticias, digamos, que genera mucha desinformación, ¿no? Es una que se está difundiendo en forma de foto que lleva ya, no es la primera vez que pasa. Bueno, la foto ilustra un termómetro de estos de las marquesinas de la calle, marca 63 grados centígrados y el titular que acompaña esta foto se afirma que se ha tomado en Córdoba la foto esta semana, pero no es verdad, es un bulo. La foto ni es actual ni es real, se trata de un montaje que circula desde hace años. La imagen original sí que está tomada en Córdoba, es decir, es una marquesina de esa ciudad, pero es del año 2012 y la temperatura que salía en el termómetro de esa marquesina marcaba 43 grados, no 63, con lo cual alguien ha cambiado el 4 por el 6. Bueno, de momento 63 grados no los hemos sufrido afortunadamente en España, por lo tanto estamos ante una fake news. 43 ya está bien y se habla además de llegar a 50, hay meteorólogos que lo dicen. Hay una cosa que me estabas hablando, Marc, a veces en la utilización del lenguaje, vamos a decir, de los periodistas ortodoxos o que intentamos no cometer errores, por lo menos deliberados. Hablamos de ola de calor, ¿no? Pero claro, yo no sé si, yo empleo este término, pero no sé si es una ola de calor. Al ritmo que estamos viendo, cuando se nos dice que tampoco acaba el lunes, que puede durar varios meses, que las temperaturas van a seguir subiendo, yo creo que esto es una visión muy benévola de lo que está ocurriendo. Y te quería decir, el primero que has contado, el helicóptero, y este de los 60 grados, están a la altura de Bill Gates inyectando nanorobots con la vacuna de la COVID. Sí, por ahí. Sí. ¿Cómo encuentran millones vamos a decir, de seguidores, o por lo menos de lectores, de oyentes, de espectadores, estas teorías? Bueno, estas teorías se alimentan en redes sociales porque forman parte de teorías de la conspiración. Seguramente hay negacionistas también del cambio climático y negacionistas de que ahora estamos sufriendo temperaturas que no tenían antecedentes, ¿no? Entonces circulan noticias que lo que pretenden decirnos es que en el pasado estas temperaturas también fueron habituales. Recuerdo alguna que comentamos aquí de un supuesto periódico que circulaba hace 50 años que decía que también en Córdoba se habían hecho o habían tenido 48 o 50 grados, y luego en Abu Dhabi circuló una noticia falsa en forma de vídeo en la que se veía las copas de varios árboles que se incendiaban y se afirmaba que era por la alta temperatura, también 60 y pico grados, que se estaban incendiando los árboles en Dubái, ¿no? Las imágenes eran reales, pero era producido por los truenos, relámpagos de una tormenta eléctrica, no por el calor, y esa temperatura tampoco está registrada en Abu Dhabi, ¿no? Por lo tanto, es algo habitual en esas, teorías negacionistas del cambio climático. Pero, Marc, si hablamos de desinformación e incendios esta semana, yo creo que quería comentar contigo esta foto de Pedro Sánchez y el supuesto
foto posado en terrenos calcinados por el fuego, ¿no? En la que Sánchez aparece pues en la foto con los brazos cruzados, en mangas de camisa y pantalones vaqueros, como mirando de forma intensa la cámara. Bueno, ha sido una de las fotos, digamos, más virales esta semana porque se le ha dado un contexto falso, ¿no? Se le da un contexto un poco, digamos, adulterado. A partir de esta foto que comentas han corrido estas noticias con titulares acusando a Sánchez pues de acercarse a los lugares calcinados por los incendios para hacer posados, como si de un Adonis se tratara. No lo digo yo, sino que lo dicen los titulares que han circulado, y se han activado campañas de insulto contra el presidente a partir de esta fotografía, ¿no? Claro. Vamos a contar qué ha pasado porque es un poco liado, pero creo que puede entenderse, ¿no? La foto es real, ¿vale? La foto la ha tomado la agencia EFE en una intervención de Sánchez en esos terrenos calcinados junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. La foto original se ve al presidente al lado de Fernández Vara, mientras este último está dirigiéndose a los periodistas y está contando, digamos, lo que ha sucedido en el Parque Nacional de Monfragüe. Entonces, el periodista de la agencia EFE, que es Edun Nibidia, tuvo que salir al paso de la desinformación que empezaba a circular a partir de esa fotografía, que era suya, para contar, y en Twitter lo contó, que es práctica habitual reencuadrar algunas imágenes en las que el presidente pues está rodeado de más personas para aislar al presidente y tener una fotografía, en este caso, de Sánchez en solitario, ¿no? De una forma que se vea solo al presidente como protagonista. Lo que es falso aquí es la interpretación que se le da a la fotografía, ¿no? Claro. Y al concepto en sí, porque si los políticos van a los incendios, hacen mal en ir. Si no hubiera ido, las mismas personas que le critican dirían qué vergüenza el presidente del gobierno con aire acondicionado en la Moncloa. Y hay un caso aquí, Marc, que esto es una discriminación clara por el físico. Es decir, Sánchez tiene el físico que tiene, evidentemente su físico es más agradable, más atractivo que el mío, pero no puede ser una causa de discriminación. Según a quien preguntes. Mira la foto que está, lo siento, la tengo delante, es muy fácil, la puede tener cualquiera, con Fernández Vara. Siento decirlo, pero el estado físico, ya no el cuerpo, el estado físico del presidente está mucho más en forma que Fernández Vara. Entonces, si los sacamos juntos, nos criticarán porque estamos utilizando a Fernández Vara para demostrar que Sánchez está en plena forma. Es decir, no hay salida, no hay foto posible de Sánchez que sea aceptable. Esto me está recordando aquel sketch de Gila que se supone que va porque su mujer desaparece y va a la policía y le dice: oiga, que nada, estoy buscando a mi mujer, ¿tiene usted una fotografía? Y dice: no. Y le dice: tiene, pero bueno, descríbanosla un poco. ¿Su mujer es guapa? Y dice: ¿comparado con qué? Claro. Me estaba recordando. Aquí es usar la imagen de Sánchez en tono peyorativo, ¿no? Es decir, si parece que él está ahí como haciendo un posado, pues inmediatamente se lanzan noticias que lo que buscan es crear un marco mental distinto al de los hechos, ¿no? El de los hechos es que Sánchez ha ido a visitar una zona calcinada como con la responsabilidad que se le supone a un presidente del gobierno, acompañado del presidente de la comunidad de turno, y ha hecho unas declaraciones para concienciar a todos y para solidarizarse, empatizar con lo sucedido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que se utiliza esta imagen para crear esto, ¿no? Pues un nuevo marco mental para tildar a Sánchez de frívolo, de oportunista, de narcisista, de ser una persona pues que prioriza su imagen a los problemas de España, ¿no? Y el problema es que quien crea el marco mental y quien viraliza esta información pues son todos los medios digitales o supuestos medios digitales y periodistas o supuestos periodistas del entorno de la derecha y de la extrema derecha mediática española que lo que buscan es denigrar la imagen, en este caso del presidente Sánchez, como sea y al precio que sea, aún creando, digamos, falsedades como estas, ¿no? Bueno, ahora seguimos hablando de noticias falsas. Matías ha sacado el tema del físico, pero vamos a hablar de romanticismo. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. A ver, llevamos días hablando de inflación y nos encontramos titulares como estos: consejos para pasar el verano de la inflación. Los pesares por la inflación no han hecho más que empezar. Y ahora la inflación está acabando con el romanticismo. Esto es lo que nos dice el jefe de economía de la cadena SER, Javier Ruiz. Buenas tardes. Eres muy generosa, Marta. Muy buenas tardes. Muy generosa tú. Porque esto de Tinder y de adopta un tío y de tal, yo no sé si eso es el romanticismo o si esto es otra cosa. Pero bueno, vamos a llamarle amor por no llamarle otra cosa. Claro, es lo que te iba a decir. Es que ya no nos podemos aferrar ni siquiera al romanticismo. Romanticismo industrial. Bueno, insisto, vamos a llamarle romanticismo por no llamarle sexo, ¿no? Venga, vamos a llamarle romanticismo. Sí. Queda mejor. Venga, vamos con ello. Un estudio demuestra que el 41% de la gente tiene problemas ahora para concertar citas porque cada vez es más caro invitar a alguien desconocido.
Es absolutamente espectacular. Se han hecho encuestas en las grandes plataformas. Está Tinder, está OkCupid, está, en fin, las grandes plataformas de citas barra romanticismo. De romanticismo. Las grandes citas de romanticismo. Bueno, 1 de cada 3 encuestados ya no acude a la cita porque no la va a poder pagar. 1 de cada 3 de la generación Z, fundamentalmente, los más jóvenes, porque lo que antes te costaba 50 pavos ahora te cuesta 75, porque han subido desde las flores, esto como me gustáis, lo romántico, desde las flores, desde las flores hasta todo lo demás. Aquí en España hemos hecho una cita de esto, de, oye, voy a ir en transporte público. Bueno, pues el transporte público te cuesta un 19,7% más. Luego tienes que invitar a una copa, bebida alcohólica, antes eran 10 euros, ahora son 12. O invitamos a café y tarta, 10 euros, ahora son 11,40. Toma ya. Si te vas de bares, 50 euros antes una cena, ahora son 55. Son casi 4,8 euros más. Lo único que no sube es ir al cine, sube un 3,7, esto prácticamente es nada, y encima no tienes que aguantar conversación a veces, o sea que altamente recomendable, pero en fin, lo que tienes ahora mismo es esto, una cita cada vez más cara y 1 de cada 3 de la generación Z diciendo, joder, pues para esto yo no voy. Oye, pero me hace gracia que la generación Z diga que tiene que invitar a todo. Esto es muy gracioso porque ahora normalmente se trata de pagar a medias, desde hace tiempo. Incluso pagando a medias, ¿no? Te sale rentable. Sí, claro. Incluso pagando a medias hemos bajado antes a la calle y escuchábamos a gente que te decía, me ha encantado la frase de cariño, no eres tú, es la inflación. Entonces, camisetas con eso ya. Entonces, Javier, veremos, aparte de donde dice altura, color de los ojos, veremos una casilla que dice presupuesto asumible de la cita inicial. O sea, ¿hasta cuándo estás dispuesto a pagar la pena? ¿Cómo me alegra que me hagas esa pregunta? ¿Cómo me alegra que me hagas esa pregunta? En esta cosa del romanticismo en la que estáis, vosotros, sí. Hay una casilla en la que pone cuánto, si haces estos perfiles que son, aquí me perdonáis porque hablo de oídas, yo en esto soy un perfecto. Este ya lo ha contado un amigo. Me lo han contado, efectivamente. Esto es Marta, qué grande. Me ha contado un amigo que hay una casilla en la que marcas preferencia económica. Bueno, antes, hace 5 años, 1 de cada 3 usuarios, 1 de cada 3 decía que tu pareja cobre o lo mismo o más que tú. 1 de cada 3. Hoy es 1 de cada 2. Hemos saltado de un 36 a un 48%. En 5 años. Así que sí, igual esto de tener pasta va a ser secreto para ligar. Sí, ayuda. Me lo han contado. Claro, ayuda. Javier Ruiz, gracias. Encantado de destruir el romanticismo y el amor, como veis, de verdad, me siento fatal. Lo has hecho muy bien. A la puerta del fin de semana. Después de todo esto. Te esperamos, un beso. Cuidaos. Oye, digo yo que igual con esto no es mal momento para plantearse esto de las segundas oportunidades, sino que se lo digan a Jennifer López y a Ben Affleck, que se han casado ahora 20 años después de haber roto como pareja. Y de este hilo, Iñaki, has querido tirar tú para sacar similitudes entre esta boda, entre las dimisiones de Adriana Lastra y Dolores Delgado, sí, o entre la prohibición del aborto en Estados Unidos. Bueno, parece que no se parecen en nada, pero en realidad sí se parecen, porque digamos que uno de los elementos comunes nos conduce al otro elemento que se me había ocurrido. Repaso esas noticias recientes para que no las haya oído que mencionabas. Y así vais a caer todos en la cuenta de que tienen todas que ver. De Jennifer López y Ben Affleck se podría decir esa frase tan manida de que se dan una segunda oportunidad, porque se han casado, como decías, pues después de haber estado prometidos hace 20 años, que rompieron sin casarse, ¿no? Sigo. Luego, en algunos estados de Norteamérica están prohibiendo, como sabéis muchas, desgraciadamente, a las mujeres que rehagan su vida evitando tener un bebé que no pueden mantener, porque además está demostrado que la mayoría de los casos de embarazos no deseados se dan entre mujeres pobres y con baja formación. O directamente muchos de esos embarazos son fruto de violaciones, como el caso de la niña de 10 años que hemos visto todo el mundo, que se ha tenido que ir de Ohio a Indiana para abortar, ¿no? O sea, se les dificulta volver a empezar su propia vida. Y luego todos hemos visto como 2 altos cargos del gobierno, 2 mujeres, Adriana Lastra y Dolores Delgado, van a tener que dejar sus puestos por razones de salud. Y yo me preguntaba, ¿volverán a tener la oportunidad de recuperar sus trabajos cuando su salud mejore? Así que de eso quería hablar, de las segundas oportunidades en todo, en la sociedad de la prisa y del éxito que vivimos.
resulta que nos dan segundas oportunidades, o sea, estas señoras volverán a su puesto en algún momento, las mujeres podrán volver a tener otra vida si les dejan abortar. Hay una segunda oportunidad visible que es la de este matrimonio. En fin, ¿nos damos a nosotros mismos segundas oportunidades una vez que adquirimos una condición o tenemos un complejo o tenemos algún tipo de prejuicio sobre los demás? En este caso que planteas de la política, que es muy interesante, porque además es de esta misma semana, Adriana Lastra conserva el escaño del Congreso, que se supone que es un trabajo tremendo de representación de todos los españoles, que también exige una dedicación, pues vamos a decir, plena. Sí. Y Dolores Delgado se va a otro cargo que también, por lo visto, pretende un cargo con la memoria democrática, que también es un cargo que no es insignificante por el peso que da el Partido de Memoria Democrática. Y hay una pregunta al revés, que está muy bien como tú la planteas, ¿volverán cuando se hayan recuperado? Claro. Sí, por supuesto. Pero hay otra al revés. Si el PSOE hubiera ganado las elecciones andaluzas, se hubiera producido, la salud hubiera sido tan importante o no. Y creo que eso es lo que de nuevo cierra toda la polémica. De nuevo nos lleva a la segunda oportunidad. Sí, de verdad la razón por la que Adriana Lastra ha dejado su cargo o se le ha invitado a dejar su cargo, pero oficialmente no ha sido así, es porque no han ido bien las elecciones, no se le puede dar una segunda oportunidad. Es tu primera oportunidad intentando ganar elecciones como en aquel puesto. Podríamos intentar una segunda oportunidad, pero ya digo que vale para todo, en esta vida, que parece que una vez que sales de una cosa nunca vas a poder volver, o una vez que deshaces alguna condición de tu vida no la puedes repetir. De hecho, para tener segundas oportunidades, para salir de una mala situación, ¿no? Hay veces que no depende de uno mismo, sino que se necesita ayuda. Y esto es lo que debió pensar hace 20 años el Ayuntamiento de Gijón cuando creó precisamente la Escuela de Segunda Oportunidad para jóvenes vulnerables. Creo que podemos saludar a Santos Tejón, que es concejal de empleo de ese ayuntamiento. Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tipo de alumnos tenéis en vuestra escuela? ¿Qué tipo de segundas oportunidades se pueden dar ahí? Bueno, como tú has indicado bien, esto nació hace 20 años y la idea primordial era sobre todo pues repescar a alumnos que no le iban bien en sus estudios o que no tenían pensado una idea de trabajar en su vida, pues a través de los programas de la Agencia Local de Empleo, hacer unos itinerarios formativos y sobre todo pues que darle un poco de sentido, una segunda oportunidad, bien dicho, a sus vidas. Creo que es habitual, además, esto en Europa. Hay una red en España y en el resto de Europa de este tipo de instituciones que además se llaman así, escuelas de segunda oportunidad. No sé a qué se refiere, a cuál se supone que es la primera oportunidad. Cuando estudiaban en el tiempo que les tocaba y seguían haciendo un itinerario normal, y luego llegó un momento en el que tuvieron un problema social, económico, personal o de salud. ¿A qué le llamáis la primera oportunidad y por qué se decide que hay cierta gente que pasa a la segunda oportunidad? Bueno, esto en principio lo que te comentaba salió hace 20 años y era con la idea pues eso, de volver a retomar los estudios a los jóvenes que en su día andaban despistados, porque fue así como nació el anuncio. Si andas un poco despistado, esta es tu escuela. Pero de todas maneras el tiempo ha evolucionado y ahora lo que sí notamos pues que más de la mitad de los alumnos pues son chavales emigrantes que desde luego pues buscan una segunda oportunidad en su vida y desde luego reincorporarse a la sociedad o a través de estudios o a través de acciones formativas como pueden ser las escuelas taller y planes de empleo. En absoluto quiero frivolizar, pero está claro que a la segunda vez que nos toca una oportunidad estamos escarmentados de la primera, nos comportamos quizás más seriamente, somos más reflexivos. Esto se nota también en la segunda oportunidad, es decir, estos jóvenes que optan por la segunda oportunidad, pues están más dedicados, están más centrados sobre lo que tienen que hacer. Hay de todo tipo. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, como no damos unas acciones formativas al uso, que como puedan venir en la enseñanza reglada, lo que tratamos es sobre todo pues que conozcan su ciudad, que conozcan su ámbito y hacemos una serie de actividades sobre todo lúdicas para que vuelvan a través de estas actividades pues vuelvan a reincorporarse a lo que es la propia sociedad de aquí de Gijón y que sobre todo conozcan su ciudad y todas las oportunidades que les podemos ofrecer. Santos, yo no sé si un consejo para alguien que esté perdido, que esté en el hoyo, puede ser que pida ayuda, que no se encierre en sí mismo, que no se hunda. Pues sobre todo pues dentro de lo que es cuando eres joven, porque esto está enfocado sobre todo a jóvenes entre 14 y 25 años, una etapa digamos que para todos ha sido complicada, pues lo que tiene que saber es que dentro de lo que te puede ofrecer tu ciudad, hay determinadas oportunidades que no todo el mundo las conoce y que sobre todo pues que se acerquen a la administración, que no somos
no somos el coco, no somos la típica administración fría, sino que nosotros damos oportunidades a todo el mundo y a todo aquel que se quiera acercar a nosotros. Eso es lo principal, que conozcan todos los servicios que puede ofrecer un ayuntamiento como el de Gijón. Pero en realidad a mí se me ocurría la pregunta desde el otro lado, que quizás es la más importante. Una vez que vosotros formáis y orientáis a vuestros alumnos, ¿de verdad la sociedad y las empresas les conceden una segunda oportunidad? O sea, es muy difícil eliminar los estigmas que traen cuando eres demasiado mayor para haber empezado a trabajar en no sé qué, o cuando a lo mejor alguno ha tenido algún pequeño delito o alguna falta. ¿La sociedad les ofrece esa segunda oportunidad o esa ya es la parte difícil? Digamos que ese estigma que podría haber estado hace 20 años, ahora mismo igual se va diluyendo poco a poco, y sobre todo todos los jóvenes que entran en la escuela de segunda oportunidad, a partir de ahí pues se les ofrece, como te he venido comentando, una serie de itinerarios que implican no solo formación, sino ocuparse para el futuro. Y a partir de ahí, toda la gente que sale de estos programas, la verdad es que las empresas, digamos que la sociedad, todo aquel que tiene ganas de hacer algo con su vida, normalmente siempre tiene una segunda oportunidad en este caso. Santos Tejón, concejal de empleo del Ayuntamiento de Gijón, del que depende esta escuela de segunda oportunidad. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana. Muchísimas gracias a vosotros, y como no sé si voy a tener una segunda oportunidad ya desde mi cargo de concejal de turismo, pues os invito a que vengáis a Gijón cuando queráis. Genial, muchísimas gracias, Santos. Gracias a vosotros, hasta luego. Matías, hablando de segundas oportunidades, 8 colaboradores del New York Times han publicado 8 columnas explicando en qué se han equivocado haciendo sus análisis, ¿verdad? Sí, les ha impuesto el periódico esta penitencia, su mayor error. Estamos hablando de los más importantes, todos ellos con millones de lectores, por la propia difusión que tiene el medio, y los 8 artículos se titulan igual en el encabezamiento: me equivoqué con, lo que cambia por supuesto en qué se equivocó cada uno. Hay uno que nos cae muy próximo, porque además lo conocemos bastante en España, que es Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía. Exactamente, sí. Premio Nobel de Economía. Sus artículos además en el New York Times los mismos se traducen periódicamente cada semana en el país, y entonces él dice: yo me equivoqué con la inflación, porque cuando empezó la guerra de Ucrania él dijo no es momento para estar despistándose con la inflación es lo de menos, esto es una cuestión pasajera, y ahora no, ahora le da una importancia crítica, y lo que pudo, él es habitual, o sea, Kruger como buen académico corrige periódicamente sus posturas, pero lo que le pudo llevar aquí al error es haber sido precisamente tan obsesivo con Ucrania. Pero hay otro, Marta, mucho más significativo y brutal. ¿Quién? Que es Bret Stephens, que dice me equivoqué con los seguidores de Trump. Stephens cargaba durísimamente contra los seguidores de Trump, les decía cosas como: si tú no ves que Trump es un horror, tú eres un horror. O sea, directamente. Les llamaba ignorantes morales, les decía que eran culpables del hundimiento de Estados Unidos. Pues bien, hoy no solo dice que se equivocó, sino que dice que estas personas tenían razón, que les habían engañado repetidamente, por lo tanto estaban en una situación deplorable y por lo tanto es lógico que eligieran a Trump, que él, cuidado, también está la admisión de la culpa, es decir, no se trata solo de decir me equivoqué, sino de decir por qué me equivoqué. Entonces dice: yo he vivido en un entorno privilegiado, en un entorno pues de los Estados Unidos más desarrollados, y no notaba lo que era, yo no veía lo que era la América real, y llega a decir una cosa, que es que la conexión rusa, la famosa conexión rusa, que como tú sabes mejor que nadie, Marta, no estuvo entretenido los 4 años de Trump, pues que es una trampa, un montaje, lo que Trump diría o dijo en su momento, pues un auténtico fake. Es decir, esto no es gratis, todos estos columnistas tienen la penitencia en la confesión de los errores. Te puedes imaginar que la prensa de derechas, todo lo que llamamos la prensa Fox en Estados Unidos, se está cebando con ellos, porque son errores pues muchas veces tremendo. Thomas Friedman, otro también muy conocido aquí, que dice: me equivoqué con la censura china. Él había dicho que China rebajaría la censura progresivamente conforme se fuera democratizando, pero lo que ha visto es que no es así. Él era además un experto en China, que había viajado extensamente por el país, y entonces también corrige esto. Y hay también la única columnista de los 8 es Gail Collins, también muy conocida allí, aquí no tanto, que dice: me equivoqué al criticar tanto a Mitt Romney, el rival de Obama en el 2012, porque luego iba a venir Trump. Y dice: no sé cuántas veces llegué a escribir que había ido Mitt Romney a Canadá en su coche llevando a su perro atado en la parte de encima del automóvil. Y esto lo dice nada menos que la que fue la primera jefa de opinión, la primera mujer que fue la encargada de las páginas editoriales del New York Times. Pues seguro eso, que tiene sus consecuencias para la prensa opositora, digamos, pero suena a ejercicio saludable, ¿no? Es que yo creo que es necesario. El concejal ha dicho una palabra que me parece muy interesante relacionado con las segundas oportunidades, que es la del estigma. Sí. Teniendo
a personas de relevancia reconociendo que se equivocan, yo creo que llegamos a entender que no equivocarse no es posible. Claro. Tenemos que equivocarnos, luego todos necesitamos tener una segunda o una tercera oportunidad. Es que está muy bien ahí, hay uno de los 8, y así serán los 8 famosos, David Brooks, que por definirlo simplemente y fácilmente es el columnista de derechas del New York Times, dice yo me equivoqué con el capitalismo, porque él había sido socialista, típica evolución ideológica del socialismo radical al capitalismo, y dice, ¿por qué me equivoqué? Yo creo que esto es lo interesante en cada caso. Dice, porque tengo una forma especial de equivocarme, me quedo siempre atrás, no reviso ni actualizo mi concepción del mundo. Yo creo que esto es una cosa que nos puede servir a todos, a cada uno en su campo, ¿no? Sí. De todas maneras es una cosa que se fomenta. Yo no sé quién me contó un día que, por ejemplo, en Japón no es que esté mal visto cambiar de opinión y cambiar incluso de personalidad, cambiar de amigos, sino que al revés es lo que debe ser. No sé, igual me estoy equivocando de país, pero me lo contaban de un país de Oriente. Porque en realidad aquí tenemos lo contrario, decimos. Aquí no equivocarse es mantenerla y sostenerla y no enmendarla, como decían en el Quijote. Y ese es ser siempre la misma persona, tener siempre las mismas convicciones, intentar demostrar todo el rato que se tenía razón cuando se contaba una cosa, cuando se sostenía. Y se perdona muy poco lo de cambiar de criterio. Cuando es algo natural, ¿no? Tú evolucionas según va evolucionando tu vida, claro, y tu pensamiento y tu forma de entender. Y puede no llamarse equivocarse, es cambiar de criterio porque tienes otra información. Sí, y ya te digo, yo pienso en la inevitabilidad. Es imposible no equivocarse, es imposible no cambiar de idea. No existe otra opción. Por eso sí creo en las segundas oportunidades que damos a otros, porque es una forma de reconocer que nosotros mismos necesitaremos algún momento también una segunda oportunidad con otro. Eso lo sabes tú, que eres músico muy bien. A los músicos siempre tienen la tensión entre ¿sigo haciendo lo que hacía siempre o si estoy cambio? Grabando ahora. Fíjate, pues exactamente, te está pasando un poco eso inconscientemente. Aunque sea, ¿sigo haciendo lo que hacía siempre y me dirán que soy un pesado repetitivo? O si cambio, de repente me estoy traicionando y estoy traicionando a todo el mundo y me estoy equivocando. Oiga, pues... No, está claro que es un ejercicio liberador, saludable, que además, digamos, regenera la confianza, en este caso con los lectores o con los oyentes, con los espectadores, pero ten en cuenta que con la influencia brutal del New York Times, que en el sistema patriarcal de la prensa mundial está en el vértice de la pirámide, ¿cuántos columnistas de todo el mundo están hoy temblando de que les van a obligar a confesar sus errores y los motivos de sus errores y por qué se equivocaron? No, pues el problema lo tienen ellos por temblar, porque los errores, claro, lo único que puede pasar es que los reconozcas, no que no los hayas tenido. Tenerlos has tenido seguro, sobre todo si tienes una carrera larga y has estado dando tu opinión en un medio de comunicación durante 20 años todas las semanas. Es imposible no haberte equivocado. Me acuerdo cuando Felipe González dejó de ser presidente del gobierno al poco, no sé si fue aquí en la SER o donde, le entrevistaron, creo que en Televisión Española, le dijeron unos meses después, oiga, ahora que ya salió del gobierno, ¿usted podría llegar a decirnos 3 o 4 errores así que usted se dé cuenta ahora que ha cometido? Y dice, mira, yo ya tengo demasiada gente dedicada a señalarme mis errores como para ponerme yo a hacer la lista para agradarles a ellos. Error cada vez que falla a mi alrededor. No tengo miedo a perdonarte, al igual que no tengo miedo a pedir perdón. Todo lo que tengo es que aprender del error cada vez que falla a mi alrededor. No tengo miedo a perdonarte, al igual que no tendré miedo a pedir perdón. Todo lo que tengo es que aprender del error cada vez que falla a mi alrededor. La Ventana, en SER Podcast. I said, why did you ever even try? Infiltrate but never find just... Estamos tomando café con Matías Vallés, con Iñaki de la Torre, con Chollín y con Marc Amorós. Marc, tienes más noticias falsas más allá de los incendios y de la ola de calor, ¿verdad? Sí, tengo una campaña de noticias falsas en Brasil. Sé que nos cae muy lejos, pero es que me ha parecido tan impactante lo que ha sucedido allí y como sabemos que en el universo de las fake news lo que pasa en algún lugar del mundo acaba llegándonos tarde o temprano porque sí, alguien piensa que es una buena idea para su negocio o para sus intereses. Sí. En Brasil ha habido una campaña de fake news impulsada por una empresa con el objetivo de frenar las protestas laborales de sus trabajadores. La empresa en cuestión es la mayor empresa de reparto de comida en Brasil, es una de las mayores de América Latina, se llama iFood. Bueno, lo que hizo esta empresa es contratar agencias de marketing digital, algo que ya hacen muchos partidos políticos, por decirlo claramente, claro, para llevar a cabo una campaña online con el fin de influir en los movimientos de los repartidores que reclamaban mejores condiciones laborales. Esa actuación
difusión en redes, pues bueno, se hacía desde el anonimato, es decir, nadie firmaba con el nombre de la empresa de reparto y se hacía, pues bueno, a través de páginas de Facebook, de perfiles falsos en Twitter, de canales en YouTube, se hacían pasar por supuestos repartidores, y el objetivo de esa supuesta publicidad o noticias o mensajes que se difundían allí era pues transmitir ideas y opiniones en un formato pues que imitara la forma en la que se comunican los trabajadores, los repartidores, simulando que eran mensajes de colegas, de compañeros, y por ejemplo en julio del 2020 la empresa sufrió una huelga bastante generalizada en 13 estados del país. Bueno, pues 8 días después la empresa creó una página en Facebook llamada No frenes mi trabajo, empezó toda una campaña de supuestos mensajes de supuestos trabajadores que empatizaban con las ideas de la huelga, de la reivindicación, pero que decían que preferían trabajar en lugar de ir a la huelga porque necesitaban ese dinero o querían ganar ese dinero, y entonces denunciaban la presión que supuestamente se les hacía o sufrían para que se manifestaran y para que dejaran de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que hay una campaña orquestada, pensada, con la intención, pues bueno, de interactuar con los repartidores, de hacerles pues bueno, entender que eran colegas suyos los que transmitían esos mensajes contrarios a sus intereses y favorables a los de la empresa, y bueno, ha sido bastante exitosa, y ahora ha habido otra empresa, una agencia de comunicación que ha hecho un estudio y bueno, y ha explicado toda esta campaña, ¿no? El documento interno de la empresa, que servía de guía a las agencias de publicidad, bueno, decía de forma muy clara la táctica, ¿no? Decía: utilizamos páginas de Facebook, perfiles de Instagram, perfiles de Twitter, perfiles de Facebook, creados por nosotros para generar rumores, y comentamos en estas publicaciones que hablan del tema, pues bueno, entramos en perfiles que lo tratan, comentamos de forma indirecta, nunca firmamos como iFood, y lo que hacemos es manipular la conversación social para dividir a los trabajadores, para pues empezar a introducir en ellos pues mensajes, digamos, más convenientes a los intereses de la empresa y menos a los de los trabajadores. Es que el método de desbaratar una huelga desuniendo a los trabajadores es tan antiguo como la propia huelga, ¿no? Se hace desde el principio del siglo XX, pero estos son redes de esquiroles, ¿no? Crear esquiroles artificiales o esquiroles robots. Bueno, troles, son troles. Exacto, a lo mejor trabajan en San Petersburgo y desde San Petersburgo desarman una huelga en Brasil, ¿no? ¿Y puede tener alguna consecuencia legal para la empresa? Bueno, en principio habría que demostrar que se ha creado toda esta campaña de una forma judicial, y eso no sé si en Brasil está penado o está perseguido de alguna forma, ¿no? Al final, muchas de estas supuestas agencias de marketing digital lo que hacen es encubrir, digamos, toda esta manipulación pues a través de perfiles falsos y de compra de bots y demás en redes sociales, que poco a poco lo que hacen es, bueno, van introduciendo mensajes que podría decirlos cualquiera, pero que van todos encaminados en una misma dirección, en hacernos pensar que, bueno, pues que la empresa tiene más razón o tiene más motivos de los que en apariencia tiene, ¿no? Claro, es que la situación es muy complicada, porque si no tiene consecuencias, más allá de que salgas ganando, porque más de uno se lo creerá, lo que tú quieres contar, ¿cómo le pides a una empresa dentro de un mundo capitalista que lo que pretende lógicamente es cada vez tener un poquito más dinero, un poquito más de presencia y que les vaya un poquito mejor? ¿Cómo le dices a esa empresa que deje de extender estas, o de crear estas? Me hace mucha gracia porque efectivamente es como se desbarataban las huelgas de finales del 19, principios del 20, pero me está recordando también a esa táctica militar de lanzar panfletos sobre el frente que se hacía en la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Civil. Es que las técnicas no son novedosas, ¿no? Lo que es novedoso es el entorno, el ecosistema en el que sucede, ¿no? Y la facilidad con la que esto se hace y se provoca, ¿no? Que cuando hablamos de la industria de la desinformación, hablamos de esto, ¿no? Hablamos de agencias que de una manera sistemática y de una manera organizada y ordenada e intencionada, pues crean todo digamos, caldo de cultivo para introducir en la conversación social mensajes pues convenientes a los intereses de quienes los impulsan, ¿no? En este caso, pero esto lo hemos visto en ámbitos políticos y lo seguimos viendo en ámbitos políticos. Antes hablábamos de Trump y el entorno Trump y la elección de Trump y la presidencia de Trump fue otro buen ejemplo, pero los hay en muchos otros sitios, ¿no? Un momento, Marc, porque tenemos una noticia internacional importante de última hora. Conectamos con Turquía, con nuestro corresponsal Lluís Miquel Hurtado, porque allí los representantes de Rusia y de Ucrania han llegado a un acuerdo para desbloquear la exportación de cereal. Lluís Miquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos. Pues bien, al final se ha conseguido esta firma, la consecución de un acuerdo que va a haber diferentes partes móviles realizadas en los próximos meses y semanas. Por un lado, tenemos un alto al fuego en el Mar Negro, es decir, Rusia se compromete a no atacar barcos ucranianos en aguas del Mar Negro, y después las vías de comunicación que se van a trazar a lo largo del Mar Negro desde 3 puertos de la región de Odesa hacia Turquía, hacia el estrecho del Bósforo, por donde deben pasar todos los barcos que quieran salir a los países de Oriente Próximo y del norte de África. Pues bien, aquí en Estambul, en la ciudad donde me encuentro, se va a establecer un centro de coordinación que se encargará de revisar la carga para que Turquía pueda comprobar que Rusia no tiene ningún tipo de problema con esta carga. Es decir, Rusia siempre había expresado que tenía algún problema, que se podían introducir armas, por ejemplo, a los ucranianos, y esto se va a garantizar desde la ciudad de Estambul. Entonces, el primer esfuerzo que se va a hacer a partir de ahora es desminar el Mar Negro, es decir, todas las minas que se habían colocado especialmente para proteger los puertos ucranianos van a ser retiradas en un mecanismo en el que va a participar el ejército de Turquía. Pues es la última hora. Acuerdo para desbloquear la exportación de cereal entre Rusia y Ucrania. Yo no sé si tener buena memoria nos ayudaría a identificar los bulos. Se lo podemos preguntar a alguien que es el campeón mundial de memoria rápida que se acaba de celebrar en México y que ha venido a la ventana. Víctor Rodrigo Garrido, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Esto ayuda? ¿Esto ayuda para identificar las noticias falsas, el tener buena memoria o no? No sería fácil, pero sí, nos ayudaría. Esto de ser el que más puede memorizar. Ahora me explicas la diferencia entre memoria rápida y memoria lenta, pero no sé si ser la persona del mundo que más puede memorizar te da alguna especie de como de superpoder con respecto al resto del mundo, ¿no? Sí. Pues aún no lo tengo claro del todo. Si nos da algún tipo de superpoder, aún no me ha llegado. Como que no ha llegado en forma de campeonato del mundo. Por ejemplo, la contraseña del wifi, que no hay quien lo aguante eso. A ver, cuéntanos, tienes 33 años, eres de Valencia, estás estudiando para TEDx. Correcto. Y ¿es la primera vez que participas en el Campeonato Mundial de Memoria Rápida? Bueno, llevo compitiendo desde 2013. Ya no se acuerda de la primera vez que compitió. Perdona. Sí, la primera vez que competí fue en un campeonato amateur que se celebró en 2013 y poquitos meses después, concretamente en septiembre, competí en Lisboa, el primer mundial. Y desde entonces, pues bueno, no he podido desengancharme. ¿Pero cómo son las pruebas para esta competición? Pues nosotros tenemos 6 pruebas en las que tenemos que memorizar números decimales y binarios en 1 y en 4 segundos. Wow. Tenemos figuras de colores y una prueba de matrices, que son unas grandes cuadrículas divididas en pequeños cuadros, y tenemos que memorizar cuáles de ellos están en blanco o están pintados. Wow. Es muy parecido a memorizar binarios. ¡Qué fácil! Sí. Supongo que memorizar los números de 0 a 9, las cifras de 0 a 9, debe ser más difícil que los binarios, ¿no? Que son tan repetidos y tan difíciles de alcanzar la serie. Eso es. En competición realmente lo que hacen es unas tablas de puntuaciones, es decir, no equivale a la misma puntuación memorizar 10 números binarios que 10 números decimales. Pero el binario también tiene una dificultad extra, es decir, que para tener una misma puntuación, por ejemplo, unos 18 números decimales equivale aproximadamente a 40 binarios. Fallar en binarios es mucho más sencillo porque son muy similares. Dices que empiezas el 2013 siendo ya veinteañero, que ¿cómo era tu vida anterior de gran memorión? Quiero decir, con los amigos en la escuela. Bueno, mi vida creo que ha sido igual siempre. Sí que es verdad que cuando empiezas a conocer unas técnicas, unas herramientas y a entrenarlas, pues mejora tu capacidad. No recuerdo haber destacado nunca por haber tenido buena memoria y ahora tampoco considero que lo destaque, simplemente pues... Eres el mejor del mundo. Está muy bien, porque ha dicho que no recuerda haber tenido especialmente buena memoria, es muy flipante. Pero cuéntanos cuáles son esas técnicas que dices, se puede entrenar un poco, una cosa así casera que podamos hacer todos. Imagínate, ir leyendo matrículas y no sé, cuéntanos. Porque la memoria se ejercita. Por supuesto, sí. Al final el cerebro es muy similar a un músculo, obviamente bastante más complejo en algunos aspectos, pero se comporta de una forma muy similar en otros. Es decir, a un músculo le das un estímulo y se va a adaptar a ese estímulo. Es decir, le estás generando un entrenamiento, una mejora. El cerebro igual. Si anotamos todo lo que tenemos que recordar y estamos 4, 5, 6 años
anotándolo todo, absolutamente todo, sin ejercitar esa memoria, vamos a perder capacidad. Sucedería lo mismo si estamos sentados en una silla todo el día durante varios años. Hay un importante periodista español, que no nombraré, que no tenía agenda telefónica, se sabía todos los números de memoria, pero esto hoy sabemos que es imposible porque no sabemos los números y que los tenemos ya escritos. Y yo te iba a decir, si tú notas esta influencia perniciosa, es decir, el hecho de tener cualquier dato, cualquier cifra disponible a nuestro alcance, disminuye nuestra memoria. En tu caso te dificulta más, digamos, el ejercitar este músculo. Por supuesto. En mi caso yo también lo he notado, sobre todo al principio, cuando conoces las técnicas, intentas memorizar todo lo que pasa por delante de ti y después te vas acomodando. Pero como, o sea, ¿qué es todo lo que pasa por delante de ti? Todo. O sea, tú ves ahí el teléfono de los oyentes y lo intentas memorizar. Sí, por ejemplo, si nos acabamos de conocer ahora y me dieras un número de teléfono, antiguamente intentaría memorizarlo en vez de apuntarlo y lo apuntaría por la tarde o por la noche, pues para ejercitar esa práctica. Es cierto que en los últimos años también he caído en esa comodidad y en ese vicio y se nota. Claro, perdón, es que se nota y acaba de ganar el campeonato del mundo. Sí, está más lento. Está flojo. O sea, todavía no ha ganado el del universo, pero solo el del mundo. Están los marcianos acojonados. Yo creo que hay una palabra que ha creado el problema, es que al principio yo creo que todos los oyentes hombre, pues esto está bien, voy a probar, hasta que has dicho la palabra entrenar. Es decir, si hay que trabajar para hacerlo ya es distinto. Sí, ahí encontramos el primer freno, ¿no? Que todo el mundo le gustaría tener esa pastilla mágica que no la tomamos y tenemos una capacidad increíble y lamentablemente no existe. Y si existe, yo no la tengo. Al principio estabas, hemos dicho que es de memoria rápida y hemos dicho que también había otra memoria que era la memoria de fondo, estabas diciendo tú antes. Exacto. Claro, pero yo quiero saber qué diferencia hay. La diferencia es el tiempo de trabajo. Son competiciones muy similares al atletismo, por ejemplo. En atletismo tenemos velocistas y fondistas, ¿no? Hay pruebas pues de 100 metros, de 200 metros, 400 o 1 kilómetro, y luego tenemos pruebas más largas que podemos tener la media maratón o la maratón. En memoria sucede lo mismo. Nosotros nos especializamos en memoria rápida. Nuestra prueba más rápida es 1 segundo. Tenemos otra en 4 segundos. Perdona, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tienes 1 segundo para ver algo y recordarlo? Eso es. Wow. Sí. Y si te dan una lista de números de cifras 1, 2, 4, ¿cuántos puedes retener en la cabeza? Depende también un poco del momento y de la situación, pero en competición conseguí memorizar 19 números decimales en 1 segundo. Wow. Y bien, ¿no? Bien. ¿Y la memoria que permite retener palabras es la misma de los números o es otra memoria? No es tu especialidad, por decirlo así. Nosotros competimos exclusivamente con números, figuras de colores y estas matrices, porque en las bases de la competición estimaron oportuno cuando las crearon que memorizar palabras tendría ventajas frente a algún idioma. Claro. Es decir, aunque cada uno memorizara en su idioma nativo, puede que en nuestro idioma pues memorizar la palabra casa sea más sencillo que para un alemán memorizarla en su propio idioma. Entonces nosotros solo trabajamos números, figuras y las matrices. Oye, una cosa fantástica en la que nos saques a todos ventaja en tu día a día por tener esa memoria prodigiosa y una cosa que sea horrible, como decir, Dios mío, es que me acuerdo tanto de esto que es algo que para lo que sea un horror lo de tener buena memoria. Es que lo que se me ha ocurrido no te lo puedo contar. Vale, son las, que no son las 5, están los niños por ahí todavía. Pero yo quería preguntarle, si me permitís, claro. ¿qué rápido olvidas todo eso que memorizas? Porque si no, puedes tener un batiburrillo. El disco lleno. En la cabeza, el disco lleno. Sí. Es una pregunta muy interesante. Nosotros en competición, al tener bastantes intentos de trabajo, no podemos estar reteniendo el intento anterior porque nos ensuciaría el siguiente. Entonces digamos que existen varias técnicas que puedes más o menos aproximar lo que puedes retener esa información. Obviamente esto no es algo matemático, pero sí que hay herramientas o, mejor dicho, procedimientos que nos va a permitir retenerlo durante unos segundos y otros que nos va a permitir retenerlo durante varios minutos o incluso algunas horas o algún día. ¿Y de qué le sirve a un TEDx tener esta...? Igual es una pregunta muy tonta, sí. Pero ¿de qué te sirve...? Si te lo digo yo, perdóname, para lo de las películas, el cable rojo, el cable verde. Si vieras nuestro temario lo sabrías. Sí. Oye, pero sí, me quedo con la curiosidad de saber para qué cosas del día a día es fantástico tener esa memoria y para qué cosas es una tortura. Tortura la verdad es que no lo he encontrado ninguna aún. Vaya. Pero ventajas tiene muchas. Es decir, cuando tenemos un entrenamiento, sobre todo a nivel de memoria o a nivel de atención, nos va a mejorar todos los aspectos cognitivos que necesitemos trabajar. Es decir, a la hora de estudiar tenemos una ventaja. Claro.
Yo reconozco que me siento muchísimo más cómodo estudiando cuando tengo una época de entrenamiento que cuando llevo mucho tiempo sin entrenar. Aunque, por lo que me he dado cuenta estos últimos años, que he entrenado bastante menos y he bajado el nivel, lo que... Menos mal que la baja. Es que nos reímos porque, claro, ganaste el día 11, ¿no? Fue Chojin, que no se acuerda de los estribillos de sus canciones y las ha escrito él, imagínate. Yo me acordaba de sus canciones hasta que lo he tenido delante. La impresión también es un factor. Es que Chojin también tiene un récord mundial. Sí, pero vamos, no nada que ver. Bueno, con explícalo. ¿De cuál? Es mundial, yo no tengo récord mundial. ¿Tú, Iñaki? Yo no, de tonto solo. Nos rodeamos de cualquiera. No, soy la persona que es capaz de hablar más rápido del mundo. Ah, ¿en serio? Sí, increíble. Eso dice el récord Guinness. Esperamos, eso no tiene ningún sentido porque hablar es para comunicarse y si hablas rápido no te entienden, entonces... Sí, la radio no es muy rentable. Bueno, no te quites mérito porque para hablar muy rápido hay que pensar muy rápido. Amigo. Eso. Oye, me gusta. O pensar menos. Por cierto, tú puedes elegir cuánto tiempo lo guardas en la memoria, por lo que decías antes de que es mejor limpiarla. Entonces dices, esta cosa me la voy a aprender que me dure, imagínate, 10 días. Pero esta necesito saberla toda la vida. ¿Tú puedes más o menos elegir? Más o menos, pero obviamente me encantaría ser un ordenador y poder programarlo, pero es inviable, ¿no? Si queremos recordarlo durante más tiempo, tenemos que incluir los repasos. Ah, amigo. ¿Y tú tienes como una lista de repasos de cosas que no quieres que se te olviden nunca? Sí. La contraseña del wifi, lo que te la contraseña del wifi, mi teléfono. Entonces igual era lo mío, era lo de los repasos, lo que me estaba fallando en el instituto. Claro. Enhorabuena, de verdad, Muchísimas gracias. Lo que eres capaz de hacer es alucinante. Sí, la verdad que sí. Oye, yo decía que sí, tener buena memoria te servía para identificar bulos. Marc, yo creo que es el momento de que nos hagas tu test para ver si a Víctor realmente le sirve para esto o no. Venga, va, pues os leo algunos titulares. ¿Sabes lo que hacemos, Víctor, no? Marc, que nuestro bulólogo nos dice, lee un titular y nosotros tenemos que decir si es verdadero o falso. ¿Vale? Vale. Venga, va. El primero, un hombre llama a la policía tras perder 200 veces en una máquina de gancho para denunciar que estaba trucada. Eso es verdadero, pero seguro. Las tenemos. Te digo la provincia. ¿No? Es Agustín. Venga, yo digo que es falso. Bueno, la noticia es real, ha sucedido en Japón. Lo más divertido es que cuando llegó la policía obligó a los empleados a demostrar que no estaba trucada y perdieron 300 veces. ¡Qué bueno! Venga, siguiente titular. McDonald's presenta un nuevo menú que costará un Bitcoin. Adiós. Uy. No, muy caro, ¿no? No, eso es muy caro, serían 6.000 pavos, ¿no? Esa es falsa. Yo diría que es falsa, sí. Falsa, sí. Bueno, acertáis, es falsa. El Bitcoin es muy caro, aproximadamente son 20.000 euros 20.000, fíjate. al cambio actual, o sea que es falsa. Otra, el padre de Elon Musk considera donar su esperma a una empresa para embarazar a mujeres de clase alta. Ay, Dios. Conociendo a Elon Musk, seguro que sí. Alguien tiene que haber salido Elon Musk. Es verdad, dice la otra. Que sea verdad. Yo espero que sea falsa. Bueno, la noticia es real, la oferta se la ha hecho una empresa colombiana. Hay que recordar que Elon Musk acaba de ser padre, bueno, fue padre en 2019 a los 73 años. Y 3P4. Sí, exacto. Ese era el nombre de su hijo. No, y es el causante de la infancia desgraciada de Elon Musk, que siempre se dice que todo lo que hace es una reacción a lo que sufrió con su padre. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿alguna más, Marc? Venga, los cines británicos prohíben entrar en traje a ver la nueva película de los Minions. Falso. Ostras, no, yo digo que no. Yo creo que es falso, sí. Verdadero. Yo voto falso. Me arriesgo. Venga, bueno, la noticia es real. La culpa la tiene un reto de TikTok que tiene el nombre de Gentle Minions. Ese reto pide a adolescentes que vayan vestidos de traje y que hagan ruido y que tiren objetos y celebren la proyección de la película. Y hay muchas familias que ya se han quejado a los cines británicos de decir no se puede ver la película en paz ni en calma por culpa de estos tíos que van trajeados. Ay, qué bueno. ¿Para qué querrías ver en paz una película de los Minions? Qué rollo. Bueno, Rodrigo Garrido, enhorabuena por tu superpremio. Muchísimas gracias por haber venido a La Ventana. Gracias, Marc, Matías, Iñaki, Chojin. Un beso a todos. Hasta luego. Un beso, Marc. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
Cadena SER. La radio.